porque en ella tenemos la respuesta, Señor, a toda nuestra vida. Bendice, Señor, este tiempo de estudio de ella. Bendice este tiempo, Señor, de profundizar más, Señor, en tu palabra, en aquello que estamos estudiando ahora. Señor, abre nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes, Señor, para recibir aquello que tú nos quieres transmitir, Señor. Bendice también a cada uno, Señor, de las personas que están aquí con nosotros y te conviene a aquellos que están de camino. Todo lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que quiero hacer es repartir las lecciones, que la semana pasada no las repartí. No sé dónde me las tienen escondidas. Hermano, ¿me lo echas una mano, Chema, porfa? No sé si serán... Búscame ahí la lección número 3. A ver si está ahí encima y la vamos buscando. Semana pasada, como digo, comenzamos lección número 3. ¿Y de qué estuvimos hablando? No viniste. Ya lo sé, te he puesto falta, Carlos. Luego cuando te dé las notas lo verás. ¿De qué estuvimos hablando? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No es muy difícil, viene aquí en la pantalla, ¿verdad? No hace falta ser Einstein para ello. Con unas nociones básicas de lectura es suficiente. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y estuvimos viendo cómo determinados ministerios, ¿verdad?, del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el primero de ellos que estuvimos viendo? La creación, ¿verdad? El Espíritu Santo creando. Le damos ahí, Juan Carlos, porfa, primera diapositiva. El Espíritu Santo creando. Y estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo, igual que las otras dos personas de la Trinidad, participaron en ese tiempo de la creación. Estuvimos viendo ese poder soberano del Espíritu Santo. Estuvimos en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Ahí en el versículo 2, donde aparece el Espíritu de Dios que se movía a través de la faz de la tierra. Estuvimos viendo también que esa creación no era una creación hecha porque sí. Las grandes teorías de este mundo científicas lo que nos dicen es que somos el resultado de una casualidad, ¿verdad? De algo no previsto, de algo que no estaba planeado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que había un poder soberano y un propósito soberano en la creación. Tanto Dios como el Señor Jesucristo como el Espíritu Santo que participaron, ¿verdad?, en la creación tenían un propósito. No somos una casualidad, sino somos el resultado de un plan perfectamente preconcebido y perfectamente conocido, ¿verdad? Estuvimos viendo ahí en Isaías capítulo 40, estuvimos viendo distintos textos que nos hablan de ese propósito soberano de Dios y del Espíritu Santo en la creación. La segunda cosa, o el segundo ministerio que estuvimos viendo refrenar, ¿verdad? Refrenando el pecado. Y nos fuimos a los tiempos del Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 3, y estuvimos viendo el contexto que teníamos ahí, que era un contexto de desorden, que era un contexto de pecado, que era un contexto de desobediencia. Capítulo previo, ¿verdad? Estuvimos viendo ahí Caín y Abel. El tiempo también de Sodoma y Gomorra, esa predicación previa a los tiempos de Noé y esa advertencia que vimos ahí en Génesis capítulo 6, versículo 3, ¿verdad? De esos 120 años previos en los cuales el Espíritu estuvo refrenando eso hasta que la paciencia se agotó y vino el castigo, ¿verdad? Y estuvimos viendo también ese freno del Espíritu. Dale ahí, Juan Carlos, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Y luego pasamos al tercer punto, y ahí es donde nos quedamos, el Espíritu Santo morando. ¿Y qué estuvimos viendo aquí en ese último punto, en esa última parte del otro día? ¿Qué estuvimos viendo? ¿Qué ejemplos estuvimos viendo de esa morada? El Espíritu Santo moraba exclusivamente en personas escogidas por Dios. Nosotros lo catalogamos, ¿verdad?, en este primer punto, Juan Carlos, que era una morada soberana. Dale el siguiente, porfa. Ahí está. Una morada soberana, es decir, que había una elección por parte de Dios de aquellas personas sobre las cuales moraba el Espíritu Santo. Esa obra de Dios estaba totalmente ajena a las aptitudes o a una voluntad humana. Era Dios el que elegía de forma soberana a aquellas personas en las cuales se moraba el Espíritu Santo. Y estuvimos viendo qué ejemplos. Estuvimos viendo Moisés, ¿verdad? Estuvimos viendo Josué, Números, capítulo 27, versículo 18.
Estoy viendo también el ejemplo de Moisés, cuando dice la palabra en Génesis capítulo 41, versículo 38, cuando dio esa porción, ¿verdad?, de esa sabiduría de Moisés a 70 ancianos, 70 personas para que le pudieran ayudar para dirigir al pueblo. Y también lo estuvimos viendo en Números capítulo 11, versículos 17 al 25. Lo que el énfasis era aquí, esa morada soberana, esa morada donde Dios elegía a esa persona en la cual iba a morar. Era una morada selectiva, a diferencia de lo que se produce hoy en día en el creyente, que es una morada inclusiva, ¿verdad? No selectiva. Sabemos que el Espíritu Santo mora hoy en todos los creyentes, en todos los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, en este tema de morar, y aquí ya entramos en la lección de hoy, hemos visto que es una morada soberana, y dale ahí, porfa, siguiente. Además de ser una morada soberana o selectiva, a diferencia de inclusiva, que es la que tenemos hoy en día, lo que vamos a ver hoy es que es una morada temporaria, dice aquí, igual es un tema de traducción, o temporal, ¿verdad? O temporal. Es importante que notemos que el lenguaje que utiliza la Biblia cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Vamos a irnos a Jueces. Vamos a irnos al libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 14. Libro de Jueces, capítulo 14. Y vamos a hablar aquí de esa morada temporaria, o a mí particularmente me gusta más, morada temporal. Morada temporal. No solo soberana, como hemos visto antes, selectiva, sino morada temporal del Espíritu Santo. Libro de Jueces. Vamos a empezar aquí con mi amigo Carlos, capítulo 14 del libro de Jueces, y le voy a pedir por favor que me lea el versículo 6, y luego también le voy a pedir a Clara que me lea el 19, libro de Jueces, capítulo 14, versículo 6 y versículo 19. Antes de que me lea Carlos, ¿de quién estamos hablando aquí? Alguien así en un primer vistazo, aunque sea por los títulos que suele recoger la Biblia. Sansón, venga, ya estamos en contexto. Jueces, capítulo 14, versículo 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Chema, por favor, capítulo 15, versículo 14. Vale. Y así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado por fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Bien, 3 versículos, hablando de un personaje que hemos dicho, Sansón. ¿Qué vemos en ellos? Hemos visto 3 versículos que tienen la misma estructura y que tienen las mismas características. ¿Cuáles son? Le dio poder. A los personajes le dieron poder. Estás empezando por el postre. Vamos al primer plato. Vino sobre el huésped, vino el Espíritu. Bien, vamos ahí. Capítulo 14, versículo 6, que ha leído Clara. Capítulo 14, versículo 6. Dice, aquí estoy. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Vale? Si nos vamos al capítulo 14, el segundo texto que hemos leído, versículo 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Si nos vamos al texto que ha leído Chema, capítulo 15, versículo 14, dice, y el Espíritu de Jehová, bueno, aparte de ponernos en el contexto ahí con los filisteos, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él.
Es decir, en los 3 versículos estamos viendo, o lo que nos dice es que el Espíritu de Dios no moraba de forma permanente en Sansón, sino que en esos momentos puntuales vino sobre él, ¿verdad? Tuvo esa morada temporal sobre Sansón, ¿vale? Son momentos distintos, con lo cual no estaba morando permanentemente, sino que vino. Como vino, se sobreentiende que luego se fue y luego volvió a venir en otra ocasión, se fue y luego volvió a venir otra vez, ¿vale? ¿Y qué ocurre como consecuencia de esa venida del Espíritu Santo, de esa morada del Espíritu Santo en Sansón? ¿Que le lleva a hacer qué? Recibe poder. Recibe poder, ¿vale? En el versículo 6 que hemos estado leyendo, capítulo 14, ¿para qué les sirve ese poder? Pero un poder que excede la ley de la naturaleza. Es un poder especial para hacer un tipo de hazaña. El versículo 6, ¿cuál es? Despedaza a un león. En el versículo 19, mata a 30 hombres. Eso, para desayunar se levantaba y mataba a 30 y ya está. Y en el que hemos leído luego, en el capítulo 15, versículo 14, le habían atado los brazos con unas cuerdas de esas con las que atan a los barcos, de esas gordas. ¿Y qué dice aquí? Que las destrozó como si fuera lino quemado, ¿verdad? Es decir, recibía un poder Sansón como consecuencia de la venida del Espíritu Santo. Este tema es importante, vamos a quedarnos con esa idea. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Primera de Samuel. ¿Cómo se llama tu sobrino? Que no me acuerdo de su nombre. Cristian, perdona, que me lo has dicho antes. Pero tengo memoria pez, perdóname. Cristian. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 al 10, ¿vale? Versículos 6 al 10. Estamos hablando aquí del primer rey de Israel. Vamos leyendo, Cristian, lees tú el 6, por favor. Espera, lees tú el 6, luego Pepe el 7, Raquel el 8... Ismenia el 9 y Ana el 10, ¿vale? ¿Estamos todos? Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6 al 10. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. El 7, Pepe. Primera de Samuel 10, 7. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Bien, ¿qué vemos aquí? ¿De quién estamos hablando? De Saúl, ¿verdad? Y vemos un ejemplo similar a lo que hemos visto con Sansón, ¿verdad? Versículo 6, que nos dice que el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. ¿Y qué característica le dio o le iba a dar a Saúl en este caso? Le iba a dar la capacidad, hay que entender que ese don de profecía en el Antiguo Testamento, lo que está hablando es un don para exponer la palabra de Dios, no es un don visionario, como podemos entender aquí. Un don para exponer la palabra de Dios, que era lo que hacían los profetas en ese momento. Le iba a dar ese don de exponer la palabra de Dios. Ese mismo don lo podemos ver también en el versículo 10, ¿verdad? Última parte. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Es decir, de nuevo, vemos aquí una morada temporal en Saúl. Llega el Espíritu y le da capacidad para hacer algo, en este caso, para profetizar, pero no solo para ello. Si vamos al versículo 9, también le dio una capacidad que era común, también, que luego veremos, también un poquito más adelante, en determinadas personas. Versículo 9, ¿qué nos dice? ¿Qué ocurrió con Saúl? Fue mudado
Le mudó Dios su corazón, es decir, le cambió, le capacitó, le preparó para poder coger y llevar a cabo ¿qué? Ser rey de Israel, correcto. Es decir, llevar a cabo la guía de su pueblo, administrar al pueblo de Dios. Y para eso le mudó su corazón. Este concepto que hemos estado leyendo en estos textos, de esa morada selectiva y temporal, se reafirma en otros versículos. Vamos a volver otra vez al libro de Jueces, luego volveremos con Saúl, dejaros por ahí una señal si queréis. Vamos a ir ahí al libro de Jueces otra vez. ¿Vale? Ya hemos visto que el Espíritu Santo viene y capacita, ¿vale? Pero no es una morada permanente. Vamos al libro de Jueces, capítulo 16, y me he quedado con Ana. Hermano Jesús, por favor, versículo 20. Jueces 16, 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué nos dice aquí? ¿Que el Espíritu Santo era permanente en él? No. No, vino para una cosa concreta. Como consecuencia de esa venida, ¿qué ocurre? Le da poder, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo se apartó de él. Ahí lo vemos, versículo 20. Fijaros que son pocos versículos después. Hemos estado antes en el 16:4, sí, 16:15, no, 14, perdón, hemos estado en el 14:6, 14:19, 15:14 y ahora estamos en el capítulo 16, o sea, va justo a continuación. El Espíritu se apartó de él. Esto además, ¿qué significa? ¿Qué nos enseña? Que esa fuerza de la cual Israel ha hablado antes, ¿de qué procedía? ¿De que era un cachas? ¿De que iba al gimnasio? ¿De que era Mr. Olympia, como el Schwarzenegger? Del Espíritu Santo. Su poder dependía no de su fuerza física, sino del Espíritu del Señor. En representaciones, a lo mejor para los niños, o en cuentos, o en películas, se puede identificar a Sansón como si fuera un tío tan fuerte como yo. Pero no era así. No era así, ¿vale? Exactamente. ¿Cómo es eso? Alto, lo tienes todo, eres alto, guapo, Baldomero. Hay un dicho algo así que dicen en español. Bueno, no era un tío fuerte. Su poder dependía del Espíritu Santo. Era un hombre corriente, pero que al recibir el Espíritu Santo se le daba poder y hacía cosas extraordinarias. Pero cuando se le apartaba ese poder, cuando el Espíritu Santo se apartaba de él, ya no tenía ese poder. ¿Cómo sucedía esto? Por el poder del Espíritu de Dios. Hemos dicho antes a Saúl, vamos a volver otra vez con él. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Por ahí detrás, hermana, siempre me olvido de tu nombre, Graciela. Graciela, por favor, 16, 14, de Primera de Samuel. Vemos aquí cómo el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Si vemos en los versículos previos, ya Samuel le había dicho que debido al pecado que había realizado Saúl, el reino iba a ser quitado. Ese Espíritu de Jehová se apartó de él y por lo tanto fue quitado de él esa capacidad para ser rey de Israel, ese don, esa unción del Espíritu Santo para liderar a su pueblo, para administrar a su pueblo. Está claro que nuestra relación con el Espíritu Santo es diferente a la relación que hemos estado viendo en Sansón o que hemos estado viendo en Saúl. Pero ojo, tenemos algo en común con ellos, y es que nuestro poder depende del Espíritu Santo. Si nosotros, no es que no tengamos al Espíritu Santo, si tenemos contristado al Espíritu Santo, si el pecado está haciendo que el Espíritu Santo no esté obrando en nuestras vidas, no vamos a tener poder y por lo tanto no vamos a estar capacitados para la obra a la cual hemos sido llamados y vamos a ser indefensos en este mundo, ¿vale? Entonces, eso es importante también que lo sepamos. Entonces, vemos aquí esa morada del Espíritu que hemos visto que es selectiva y además hemos visto que es
temporal. Dale a la siguiente, porfa. Ahí la vemos, temporal. Pero vamos a ver más cosas acerca de esto. Seguimos ahí en 1 Samuel, capítulo 16. Creemos que, versículo 14, que ha leído Graciela antes, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Algunos pueden utilizar esto para pensar de que la salvación se pierde. El Espíritu Santo que estaba en Saúl se fue de él. ¿Es esto lo que nos está diciendo aquí la Biblia? ¿Saúl es un ejemplo de persona salva de la cual el Espíritu Santo luego salió de él? Evidentemente no. Ya hemos visto que era una morada temporal. Saúl no estaba en Cristo. El ser revestido de poder para llevar a cabo una determinada tarea, ¿vale?, no tiene nada que ver con esa salida luego del Espíritu Santo, y tampoco tiene que ver con el destino eterno de la persona que fue ungida con el Espíritu Santo de esa forma temporal. Él no tenía, Saúl o Sansón, no tenía la misma relación con el Espíritu Santo que tenemos los creyentes en la actualidad, porque nosotros, ¿qué somos una vez somos salvos? ¿Qué somos en relación con el Espíritu Santo? Templo del Espíritu Santo, pero iba a otro texto. Alguien que me busque, por favor, Efesios 4:30. Efesios 4:30. Es uno de los ministerios del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, después de Pentecostés. Ministerio que no estaba en el Antiguo Testamento. Efesios 4:30, ¿alguien que lo tenga, hermano? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. No, yo me equivocaba de texto o tú te equivocas de lectura. 4:30. 4:30. A ver, uno. De Yanira, venga. Que hemos sido sellados, ¿verdad? Hemos sido sellados por el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Pero como decía antes, esta idea o esta figura de Saúl que hemos visto, que ha leído Graciela ahí, que decía que el Espíritu Santo se apartó de él y le estaba atormentando un espíritu malo de parte de Jehová, es un mensaje también para nosotros hoy en día. Saúl no podía determinar la voluntad de Dios, no podía hacer la obra de Dios y no estaba capacitado por el Espíritu Santo. Del mismo modo, Sansón tampoco lo pudo hacer. Alguien que me busque, habíamos quedado con Graciela, tu hija es Tania. Siempre me olvido, solo me acuerdo de tu hermano, no sé por qué. Tania, voy contigo. Búscame Jueces 16:20. Jueces 16:20. También volvemos ahí con el amigo Sansón. Jueces 16:20. Y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Él qué pensaba? ¿Que iba a salir cómo? Como siempre. Como las otras veces. Pero el Espíritu ya se había apartado de él. Ojo que nosotros no podemos perder ese sello, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo, que es otro de los ministerios del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento a partir de Pentecostés. Pero sí podemos contristar al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que hemos hablado, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, Efesios 4:30 que le hemos leído ahora, pero sí podemos contristarle, sí podemos andar en la carne y desobedecer al Señor, y en ese momento se puede interrumpir esa provisión de Dios, de ese poder que tenemos del Espíritu Santo y que nos va a hacer caer. Y nos va a hacer caer y vamos a ser derrotados delante del enemigo. Vamos a ver otro ejemplo también. Vamos a ver al rey David. Vamos ahí con Aldo, por favor. ¿Ves? Siempre me acuerdo de ti, pero no de tu hermana Tania y de tu madre Graciela, no sé por qué. Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51, versículo 11. Salmos, capítulo 51, versículo 11. ¿Qué estamos viendo aquí? De nuevo, estamos pensando que
¿O qué nos está enseñando aquí? ¿Que el ministerio del Espíritu Santo puede ser quitado de nosotros? No, ¿verdad? ¿Cuál es el clamor que tenía aquí David? Que lo deseche de ser rey. O algo así. Ujú. Bien. No sé si alguno de vosotros, o los que tenéis en el capítulo 51, en el título, introducción o apunte ahí en algunas Biblias, ¿qué aparece en vuestras Biblias? Digo, para ponernos en el contexto. Bien, arrepentimiento y plegaria. Bien, ¿alguna otra que tengáis por ahí? Esto no forma parte de la Biblia, son textos que se añaden, ¿vale? Los escritores. ¿Algún otro? Digo, para ponernos en contexto. Yo os digo la que tengo yo. Sí. Dímelo, Chema, porfa. Al músico principal, Salmo de David, cuando después de que llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Esa la tengo yo también. Es decir, estamos en un momento en el cual, ¿qué? El pecado de David. El pecado de David, ¿verdad? David era rey. El Señor le había capacitado, le había ungido, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba sobre él y le había capacitado para dirigir a su pueblo. Y él, en este momento, donde él, ¿qué ha hecho? Ha pecado, ¿verdad? Con Betsabé. ¿Él qué temía? Que a consecuencia de ese pecado, Dios le fuera ¿a qué? A disciplinar. ¿Y cómo le fuera a disciplinar? Él se sintió desamparado, Ujú. o sea, no sentía lo que sentía previo antes de haber cometido ese pecado, porque fue un doble delito, adulterio y alevosía de planificación del asesinato de Uría. Ujú. Entonces quedó como ese vacío, no era el gozo que anteriormente cuando componía, cuando escribía los salmos, cuando Ujú. hablaba al Señor, y se sintió como había una separación, y evidentemente es así, cuando pecamos, la presencia y el Espíritu Santo de Dios mengua y no sentimos lo mismo. Entonces como que en esa desesperación, porque ya lo conocía, ya sabía lo que era ese tiempo tan especial, como que ahora ¿dónde está? Esa es la clave, esa última parte. Es decir, él era consciente de que él tenía una capacitación especial, una sabiduría especial, una capacidad para administrar el reino de la misma manera que lo había visto en Saúl, como hemos estado viendo, y estaba preocupado porque Dios, por ese pecado, le quitara esa capacidad que tenía, ¿verdad? Esa era su oración. Él lo que estaba cogiendo y estaba pidiendo al Señor es que el Señor no le quitara esa capacitación, esa unción del Espíritu Santo. No quería perder ese poder sobrenatural que él sabía que tenía a través de la unción del Espíritu Santo. De la misma manera, y vamos avanzando que si no se nos va el tiempo, ¿qué pasaba con Salomón? ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Por qué? Porque era consciente, ¿qué dice a la hora de pedir sabiduría? Que era un pueblo muy grande y que él por su propia capacidad no podía hacerlo. Y pidió a Dios esa unción del Espíritu Santo, esa capacidad, esa sabiduría, ¿verdad? Para poder gobernar a su pueblo. Cuando la teocracia en la cual estaba Israel terminó, vemos además que esa unción, esa capacitación especial del Espíritu Santo, esa unción teocrática, se fue. Y ahí ya nos iríamos a Ezequiel, capítulos 8 al 11, ¿verdad? Pero ahí sería ya otro tema. Pero fijaros qué distinto estos ejemplos que hemos estado viendo con lo que nos dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Hermano Marvin, por favor, vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 14, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a estar ahí leyendo versículos 16 y 17. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué nos dice aquí el Señor Jesucristo? Que este Consolador, ¿verdad? ¿Quién era el Consolador? El Espíritu Santo. Fijaros que
se utiliza aquí la palabra, dice otro consolador. Esa palabra griega que vemos aquí en otro, representa otro de la misma clase. Es decir, otro que tiene las mismas características, que toma el lugar y que hace la misma obra que el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu Santo que vemos aquí. ¿Y qué representa la palabra consolador? ¿Qué significa la palabra consolador? ¿Lo sabemos? ¿El significado de esa palabra en el griego original? ¿Pero qué significa? El que está al lado tuyo, el que va contigo, el que va a la par contigo, el que está a tu lado para ayudarte. Ese es el significado de la palabra y que representa, como vemos también en el versículo 16, no una presencia temporal, no es el que está al lado para ir de aquí al bar y luego ya él se para a tomar un café y luego tú sigues para tu lado, el que está a tu lado para siempre. ¿Qué dice aquí versículo 16? Para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, ¿verdad? Pero vosotros le conoceréis porque mora en vosotros y estará en vosotros, ¿verdad? Estará en vosotros. ¿Qué diferencia, verdad, de lo que hemos estado viendo? Antiguo Testamento, morada, no solo selectiva, elegida por Dios de forma soberana, una morada temporal, a diferencia del Nuevo Testamento, una morada inclusiva, mora en nosotros. Dale siguiente, Juan Carlos, por favor. Y una morada permanente, como estamos viendo ahí. Entonces, siguiente ministerio que hemos estado viendo, morando. Vamos a ver el último, nos quedan 15 minutos. Dale la siguiente, por favor. Siguiente, capacitando. Capacitando. En los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo otorgaba determinadas habilidades o poderes especiales a determinadas personas con el fin de realizar la obra de Dios, o para que la obra de Dios pudiese avanzar, para que el plan divino pudiese continuar. Y vamos a ver varios ejemplos. En primer lugar, capacitaba a determinadas personas, dale Juan Carlos, porfa, otorgándoles sabiduría, ¿Qué podemos decir de José? Vamos a Génesis, capítulo 41. Estuvimos hablando de él ya hace algunas semanas, Génesis 41. Versículos 38 y 39. Me había quedado ahí con Marvin. Voy a pedir a Paqui, por favor, Génesis 41, el 38 y Luis el 39. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? 39. Génesis 41, 39. ¿Lo tienes, Luis? Si no pasamos, no pasa nada. Dijo el faraón: José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Vemos aquí que el faraón estaba especialmente sorprendido, ¿verdad?, por esas habilidades especiales de José. Evidentemente, el faraón, un pagano, no era capaz de identificar si el Espíritu Santo estaba sobre José o no, pero él sí que identificaba un par de cosas. ¿Cuáles eran? Una, que tenía una sabiduría especial, y dos, que esa sabiduría procedía de la biblioteca de Alejandría. ¿Verdad? Los más sabios del momento estaban ahí, ¿verdad? Biblioteca de Alejandría. Los griegos, bueno, los griegos son posteriores, muy posteriores a esta época, ¿verdad? Los sabios, los sacerdotes de Egipto, esos sabios, ¿procedía de ahí esa sabiduría? Según el texto que hemos leído, ¿de quién procedía? Versículo 39. Procedía de Dios, ¿verdad? En estos momentos estamos en los tiempos de la razón, ¿verdad? Hablo de ahora, de nuestros tiempos, del racionalismo, de
el saber, el conocimiento, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos está diciendo una verdad un poco diferente. ¿Qué nos está diciendo? Que esta verdad que estamos estudiando, ¿de dónde procede? Procede de Dios, ¿verdad? En una época como la actual, donde el intelecto es supremo, recordamos también que la verdad de Dios procede de su palabra, ¿verdad? Y que nuestra fe no procede de un razonamiento humano, sino de un razonamiento divino. Búscame, bueno, Juan Carlos, estás ahí con el peque, si no, Dani, búscame por favor 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, y Sara, ¿me puedes buscar de ahí también el 2, el 14, por favor? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos con el 2.5 primero. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, está fundada en el poder de Dios. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No podemos llegar a las cosas de Dios a través del conocimiento humano, ¿verdad? Sino a través del Espíritu de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Ese mismo Espíritu que le dio esa sabiduría a José en ese momento nos puede dar sabiduría y nos da sabiduría a nosotros ahora, a día de hoy. No para coger e identificar sueños, pero sí para poder coger y tener un conocimiento acerca de cómo afrontar un determinado problema, cómo coger y saber cómo obrar ante algo y pedir esa sabiduría a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que aquel que no tenga sabiduría, pídala a Dios y Dios le dará. Vemos también el ejemplo de Esteban, Hechos capítulo 6, versículo 10, donde habla también de esa sabiduría que tenía Esteban y que no le podían confrontar. En ese momento vemos como el Espíritu Santo otorgó sabiduría a determinadas personas para realizar determinadas obras y de la misma manera nos otorga sabiduría espiritual a nosotros hoy en día para otorgar también determinadas cosas o para afrontar determinadas decisiones. Y si no tenemos o creemos que no tenemos esa sabiduría, pídela a Dios, ¿verdad? Que Él da abundantemente. Pero no solo otorgó sabiduría en estos ejemplos que hemos estado viendo, también otorgó otra cosa, habilidades, capacitación, otorgando habilidades. Si nos vamos al Génesis, vamos otra vez a Génesis, a Éxodo, Éxodo capítulo 31, Éxodo capítulo 31, Éxodo capítulo 31, ahí Moisés había recibido un mandato, el capítulo 30 y también capítulo 31. ¿Cuál era el mandato que había recibido Moisés? ¿Cuál creéis que era? Estamos en el 31, pero antes de ir a los versículos, en ese contexto que tenemos ahí, ¿cuál creéis que era el mandato que había recibido Moisés? Tenía que hacer algo. El tabernáculo. Positivo para ti, Jenny, mini punto. El tabernáculo. Y para hacer ese tabernáculo, que iba a ser el centro de adoración del pueblo de Israel, que iba a ser un cuadro también de ese Salvador venidero, requería una determinada capacidad, requería una maestría. Nos hemos quedado ahí con Sara. Valentina, por favor, vamos a Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 6. Empezamos contigo el 1, luego Claudia el 2 y así sucesivamente. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Nur, de la tribu de Judá. Y le he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. El 4. Han, si no. Para inventar diseños
para trabajar en oro, en plata y en bronce. En artificio de piedras para encastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, sabiduría en el ánimo de todo sabio corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué estamos viendo en este pasaje? Muchos y variados dones. O sea, les hace sabios en varias tareas. ¿Les hace sabio a quién? A varios, o sea, a unas personas concretas. Y les hace sabios para montar una joyería. ¿No? No te oigo. ¿Para gobernar? No, no, es el caso, no. No, estamos hablando de hacer el tabernáculo. Les hace sabios para coger y para trabajar determinadas cosas, ¿verdad? Habla aquí el versículo 3 y 4, ¿verdad? Para inventar diseños, para trabajar en oro y plata, en bronce, es decir, para hacer una obra digna, ¿verdad?, del Señor, para hacer artes hermosas en el lugar donde Jehová iba a ser adorado. Pero sobre todo lo vemos, eso es, digamos, la manera visible, ¿vale? Pero les da el Espíritu de Dios, que vemos ahí en el versículo 3, los ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, es decir, les había dado habilidades, les había capacitado para algo que nos dice el versículo 6. No sé quién ha sido el último en leer el 6. Andrea, léeme el 6, última parte. Y ya que lo tienes, por favor, léeme también el 11. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio corazón para que hagan todo lo que te he mandado. El aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme todo lo que te he mandado. ¿Para qué les dio, según versículo 3, inteligencia y sabiduría? ¿Para hacer qué? Todo lo que él había mandado. Última parte, versículo 6, para que hagan todo lo que había mandado. Versículo 11, harán conforme a todo lo que había mandado. De la misma manera, estas capacidades hoy en día, ¿cómo se llaman? Más que dones. 1 Corintios capítulo 12. No es lo mismo, ¿de acuerdo? No es lo mismo. El talento que el don. Tú puedes tener el talento de tocar el piano, pero si el piano no lo tocas en la iglesia, no estás ejercitando ese don. Estarás siendo un músico fantástico, pero no estás poniendo ese talento al servicio del Señor, que es un don, ¿vale? Los dones. 1 Corintios capítulo 12, ahí los vemos. Esas habilidades que había en ese momento son las habilidades que Dios, el Espíritu Santo, da a los creyentes a día de hoy, y se llaman dones, ¿vale? Pero ¿qué es lo importante de estas habilidades? Que estos aquí, señores de nombre difícil de pronunciar, Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, se las dieron ¿para qué? Para servir al Señor, amén. Si nosotros nos dan dones hoy, ¿nos dan para qué? ¿Para servir al Señor o para estar sentados calentando el asiento? Para servir, ¿verdad? Eso es lo importante y con lo que nosotros nos tenemos que quedar. Esa capacitación del Espíritu Santo que había en ese momento, también la da el Espíritu Santo hoy en día, ¿verdad? La da para hacer esa obra hoy en día y la da para que la pongamos en funcionamiento. A través de la palabra de Dios vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y de la misma manera que el Espíritu de Dios dirigió al pueblo en ese momento, a nosotros se nos ha otorgado a través del Espíritu Santo esa sabiduría para poder realizar y poder desarrollar esos dones hoy en día. Pero yo me pregunto, como creyente, ¿cómo debemos responder ante esta provisión del Espíritu Santo de Dios? Ante esta provisión de Dios del ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos responder? Con alegría. Con alegría, con alboroto, con alabanza, ¿verdad? Con alegría, con agradecimiento, con obediencia, con acción, ¿verdad? Porque efectivamente, de entrada, lo que debemos de hacer es esa alabanza, esa adoración, ¿verdad? Esa gratitud a Dios, pero luego hay que ponerse a funcionar, ¿verdad? Y el camino se hace caminando, se hace andando. Tenemos que ponernos, y es el llamado que tenemos hoy en día también en lo referente a esta capacitación que tenemos ahí. Dale, porfa.
Vemos ahí, luego, dale, un resumen un poquito de lo que hemos estado viendo. Dale. Hemos estado viendo esos ministerios continuados del Espíritu Santo, crear, refrenar el pecado, morar con esas diferencias. Recordáis que hemos estado viendo moradas Antiguo Testamento selectivas y temporales, en el Nuevo Testamento inclusivas y permanentes, capacitación de sabiduría para poder obrar y capacitación de habilidades, de dones, dale. Y se me ha ido, no es el mismo cuadro que tengo yo aquí. Bueno, y esto también lo que nos demuestra que hay determinados ministerios del Espíritu Santo que son continuados desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero también, y lo veremos más adelante en lecciones, ministerios del Espíritu Santo que son propios o exclusivos del Nuevo Testamento a partir de Pentecostés. Pero quedaros con eso que os he dicho en el último momento, que es, digamos, la parte más práctica, ¿vale? Todos los creyentes, cuando aceptan al Señor Jesucristo, son bautizados, son sellados con el Espíritu Santo. Y no estamos exentos de coger y contristar al Espíritu Santo, y como hemos visto en el caso de Sansón, en el caso de Saúl, si nosotros no vamos a poder ganar batallas en este mundo si contristamos al Espíritu Santo, si no contamos con su poder. Por nuestras propias fuerzas, esas lazos, esas cuerdas, que no me salía la palabra, no las vamos a poder romper. No vamos a poder tener esa capacidad como ellos sí tuvieron, y que cuando abandonó al Espíritu Santo no lo tuvieron. Y luego ese reto que lanzo a cada uno de vosotros de todos tenemos un don, todo creyente tiene un don, pongámoslo a funcionar, pongámoslo a trabajar. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Algo? Nada, próxima semana empezaremos nueva lección, si Dios quiere, el Espíritu y la palabra de Dios. Próxima semana continuaremos ahí, lección número 4. Si a alguien le falta lección, el hermano Juan Carlos tiene ahí